Gracias, subsecretario. Pues la pregunta es, 6 estados pasaron ahora sí que de panzazo el color rojo, pero aquí lo que llama la atención es la Ciudad de México, por la población y por la cantidad del 17.5 del PIB que aporta a la economía nacional. Esto es lo que se ha aponderado o lo que ha digamos, ha llegado a un acuerdo entre las autoridades y la Secretaría de Salud para no colocarlo en el rojo, digo, tomando en cuenta que de abril a junio, pues fue un golpe enorme a la economía nacional, y entonces pues muchos incluso están pidiendo no volver al confinamiento a pesar de lo que estamos viviendo. Entonces quiero saber su postura, por favor. Con mucho gusto, gracias Héctor por la pregunta. Esta tarde me entrevistó un conocido periodista que ahora tiene un programa de radio y me preguntó lo mismo, que si había una suerte de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México para no llegar al rojo. La respuesta es no. El semáforo de riesgo COVID es un instrumento objetivo de estimación del riesgo. Es como un termómetro, como una báscula, como un baumanómetro con el que medimos la presión arterial. Es un instrumento de medición o de evaluación del riesgo. Y los instrumentos de evaluación no deben ser alterados, porque si uno altera el instrumento de medición, pierde la capacidad de identificar el fenómeno que uno quiere detectar, la temperatura, el peso corporal, la presión arterial, o en este caso, el riesgo poblacional de tener contagios por COVID o de que se propague o extienda, en términos numéricos, la magnitud de la epidemia de COVID. Con el semáforo, que hay una sola metodología, esto es de común acuerdo con las 32 autoridades estatales de salud, cuando se amplió a 10 indicadores, y a partir del semáforo, las autoridades sanitarias de los estados pueden tomar decisiones. En esas decisiones es muy importante que identifiquen el balance más conveniente entre el propósito directo de proteger la salud al evitar los contagios, y para evitar los contagios son las distintas medidas de confinamiento, de restricción de la movilidad, el cierre de espacios públicos, y del otro lado está el bienestar social y la economía. Y hemos comentado extensamente desde que inició la epidemia, y esta es una conversación que hay en todos, absolutamente todos los países del mundo, e incluso a nivel global, los organismos internacionales tienen esta reflexión sobre las consecuencias del confinamiento en la economía. Los dos elementos son importantes y los dos son de interés público. No debe quedar ninguna confusión al respecto. Proteger la economía no es proteger el dinero de las personas ricas, es proteger a todas las personas que vivimos en el planeta, porque dependemos del desarrollo económico, de la generación de riqueza. Ya que existe desigualdad, es otra historia. Ahora, ciertamente, en países con importante o inmensa desigualdad social, como hemos insistido en decirlo explícitamente, es el caso de México, la distribución de la riqueza es muy desigual. Tenemos unas pocas personas o familias o un segmento de la sociedad que es notoriamente rica, y tenemos una enorme mayoría, concretamente y medido numéricamente, la mitad de la población en condiciones de pobreza. En este grupo de personas que están en condiciones de pobreza hay que agregarle otras personas que no están en condiciones de pobreza, pero que viven al día. Viven al día porque no están en un salario fijo, en la nómina de una empresa privada o en la nómina de una institución pública, o no tienen un contrato prolongado. Viven al día, todos los días venden un servicio, salen y venden elotes, salen y venden dulces, salen y bolean zapatos, salen y reparan plomería, salen y reparan lavadoras, salen y compran productos de reuso, y los oímos aquí en las calles de la Ciudad de México, se compran colchones, etcétera, ¿no?
Entonces, toda esta población es el centro de nuestra atención, es el centro principalísimo de la atención del Gobierno de México. No quiere decir que sean los únicos, sino quiere decir que no nos importe el resto de la población. Nos importan los 127 millones de personas que viven en México. Pero estas son las personas que tienen la mayor fragilidad en términos económicos y sociales. Si hacemos un confinamiento demasiado estricto, demasiado prolongado, estas personas son las primeras que van a sufrir. Hay experiencias descritas, poco conocidas por cierto, en México, de otros países en la región de América, en la región de Latinoamérica, en donde desafortunadamente, por los confinamientos estrictos, se perdió esta capacidad de que las personas tuvieran su sustento diario y padecieron hambre o llegaron a situaciones de desesperación social muy dramáticas. Esto lo contemplamos desde que inició la preparación de esta epidemia en enero de 2020 y esto es parte de la estrategia. Nosotros aquí hemos comentado mayormente el aspecto general de salud en múltiples dimensiones, pero hay un elemento que se comentó durante las conferencias de prensa de bienestar y que el presidente López Obrador ha destacado: la importancia de no interrumpir, de mantener los programas sociales que permiten que el gobierno transfiera recursos directamente a las personas que viven en esta necesidad para mantener la capacidad de compra de alimentos, de insumos básicos, del sustento de las familias. Entonces, nunca perdamos de vista este balance necesario. A veces se pierde de vista porque empiezan ciertas conversaciones polarizantes en los medios sociales o los medios de comunicación. Pero tengamos muy claro, el manejo de la epidemia no es solo un tema médico, un tema de la biología de una enfermedad. De hecho, la salud pública es una disciplina social y como disciplina social conecta con otros aspectos también sociales. Regresando a la pregunta y para no dejar ningún elemento suelto, la respuesta es no, no se trata de ninguna negociación, el semáforo no está sujeto a negociaciones, el semáforo es un instrumento objetivo y corresponde a la autoridad sanitaria estatal tomar las decisiones más convenientes para balancear la movilidad social que ayude a activar la economía o a conservarla y la inmovilidad social que ayude a reducir los contagios. Muchas gracias.